Vamos a continuar todo esto porque de verdad que es una... A mí me gusta muchísimo, ¿no? El poder hacer este tipo de eventos donde podamos, entre todos, contestar a muchas de las dudas que vosotros tenéis. Bueno, entre todos no, yo estoy aquí simplemente pues para ir dando pase y todo esto, porque los expertos realmente son ellos, ¿no? Nuestros invitados. Geraldine, que está ahí Aquí estoy, toda aquí estoy. entretenida, ahí, cha, 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 cha. No, digo que a todas las personas que están participando, por favor, vamos a cortar los audios y para no tenerlos abiertos y no interrumpan. No Claro, hagan, para los por que favor. estáis en miembros, En ¿vale? miembros, sí, sí. Si después queréis hacer preguntas, cuando termine la charla siempre va a haber un momento de preguntas para todos y dar las gracias a todas las personas que estáis ahí, Sí. que nos va a dar ahí Geraldine Bueno, unos saluditos. vamos a dar las gracias primero a Juan José Alcázar por el super chat y a Clip Gold. Muchísimas gracias a los dos por ese super chat. Bueno, vamos a saludar muy rápidamente. Bueno, aquí a Clip Gold, María Aranda, Esmeralda Rodríguez, Beto Moreno. Que Esmeralda estará a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Bueno, que sepáis que bebo mucho pero porque tengo la garganta cascada y si no me quedo sin voz. Pero bueno, el zumo, ¿eh? No. Digo, pues me están viendo y dirán, ¿ese que se echa tanto? No, es por la gargantita que está así un poquito delicado, pero ya está, tu garganta va a estar fabuloso. Bueno, pues muchas gracias por el super chat. Ya sabéis que esto nos ayuda muchísimo, más de lo que muchos puedan imaginar. Y vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado. Así que tomar nota. Si tenéis alguna pregunta, empezar ya a anotar, ¿no? A medida que va hablando. A mí es que Noemí nosotros la conocimos en Barcelona, ¿no? Fue Geraldine. Así es, en Barcelona ya un tiempito. Ya hace un par de añitos, por lo menos. Sí, fue... estábamos cubriendo el Magic Internacional de Barcelona con Acércate Radio y ahí la conocemos y nos sorprendió muchísimo todo lo que sabe y todo lo que compartía con las personas, ¿no? Bueno, sin duda fue una de las grandes elecciones que yo creo que tenía que estar aquí, sí o sí. Claro. Y que, fijaos, decíamos, ¿no? Antes de empezar, qué nervios, qué nervios, qué nervios. Y resulta que va y ¡pum! Empieza a hablar y se suelta y nos cuenta un montón de cosas súper interesantes. Pero vamos a dar paso ahora al siguiente invitado, a la siguiente persona que nos contará todo eso que sabe. Y es una persona que también, bueno, la conocimos personalmente en Barcelona, hace también, en la misma época, fijaos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que sentí esa emoción de haberme reencontrado, como decía Noemí, ¿no? Que era como que nacías una y otra vez para ir, no sé, encontrándote, ese encuentro de almas, no sé cómo llamarlo. Pero el caso es que yo sentí que me había encontrado con mi hermano nuevamente, ¿no? Con un hermano, mi hermano pequeño, voy a decirlo así. Dicen que el universo más desconocido, no está en el fondo del océano ni en los confines del cosmos, ¿no? Sino dentro de nuestra propia mente. Que hay una estructura capaz de crear sueños, voces interiores, recuerdos que cambian con el tiempo, con el paso del tiempo, y fenómenos que ponen en duda lo que entendemos por realidad, ¿no? Todos creemos que la realidad es lo que podemos ver. Y a veces basta con una simple historia para comprender hasta dónde podemos llegar o hasta dónde puede llegar lo inexplicable, ¿no? Y eso es el caso que ocurrió en 1977 en Londres con una mujer llamada Angie Dell, ¿no? Que empezó a experimentar algo inusual. Hablábamos hace 2 semanas de los sueños. Precisamente estaba Sergio con nosotros. Y esta mujer, bueno, pues soñaba cada noche con un número, el 74.822. Ella al principio ignoraba, ¿no?, ese sueño. Por eso nosotros insistíamos en el programa de hace 15 días, que lo podéis ver aquí en el canal, insistíamos en que hay que estar atentos a cualquier mensaje, ¿no? A veces llegan por los sueños. Ella creía que era una casualidad. Yo siempre os digo, ¿no?, que las causalidades no existen. Y bueno, ella una y otra vez soñaba con ese número. De diferentes formas. Podía verlo de repente en su sueño en un cartel, como una revista, como podía verlo en la televisión, como podía escucharlo en la radio. Claro, ella
ignorándolo, porque, como os decía, ¿no? Ella creía que era una mera casualidad. Bueno, pues un día, mientras viaja en un autobús, ve a un hombre que está leyendo el periódico y en la portada hablaba de la Lotería Nacional. Y allí estaba puesto el número 74.822, así que sin pensarlo demasiado, manda parar el autobús, se baja corriendo y se compra uno de esos boletos. ¿Qué ocurrió? Pues lo que todos os estáis imaginando, que ese boleto salió premiado, ¿no? Con el primer premio. A partir de ahí, bueno, ella sale en la prensa, ella hablando un golpe de suerte, en la prensa, hablando un golpe de suerte, pero Angie insistía, no, es que yo llevo un montón de tiempo soñándolo, y eso que ella era escéptica en esto, ¿no? O sea, al principio, pues ya os dije, ¿no? Que no creía, decía, esto es una casualidad, me obcequé ahí con ese número, no sé por qué lo veo tanto, pero bueno, que de alguna manera ella sintió que algo dentro de ella se lo estaba diciendo. Los psicólogos, fijaos que hasta psicólogos estudiaron este caso y no pudieron explicarlo por completo. Algunos hablaron de intuición extrema, otros de memoria subconsciente, pero hubo quien sostuvo que la mente, en ciertos estados, puede acceder a información fuera del tiempo lineal. Muchos lo conocemos como premonición, otros como sincronicidad, mente cuántica. La realidad es que nadie lo sabe, y esto es solo uno de los enigmas que surgen cuando observamos de cerca aquello que pensamos que controlamos. Sobre todo nuestra conciencia, pensamos que la controlamos muchos. Pero, ¿qué podríamos decir de los déjà vu? ¿Qué hay detrás de ellos? Porque hay personas capaces de recordar con detalle vidas que nunca vivieron. ¿O cómo es posible que ante una situación límite la mente de repente abra las puertas que normalmente permanecen selladas? ¿Y hasta qué punto nuestros pensamientos pueden moldear nuestra realidad? Hay un montón de casos, miles de casos documentados de personas que bajo hipnosis o regresiones hablan idiomas que jamás aprendieron. Otros describen con exactitud lugares que nunca han visitado, algunos durante experiencias cercanas a la muerte. Yo fui testigo de uno de ellos, lo sabéis los que nos seguís desde hace tiempo, que recuerdan conversaciones ocurridas mientras los médicos los tenían tumbados en una camilla y totalmente dormidos, ¿no? Y eso es justo en este territorio incierto entre la psicología, la parapsicología, la neurocirugía, la neurociencia, decía la neurocirugía porque a mí me operaron, y el misterio donde se mueve nuestro siguiente ponente, que es Sergio Sánchez, y que me dice algo, Geraldine. Dime. Sí, que es urgente desde que está, comentó Manuel, por ejemplo, desde ahí la emisión se ha cortado. Entonces... Vale, vamos a ver, no sé por qué se cortó. Podemos cerrar la emisión y de ahí volver a entrar porque parece que se ha quedado ahí. Vale, pues vamos a cerrarla y vamos a volver a abrirla. Vamos a ver. Bueno, los que estáis ahí en ¿cómo se llama? En Zoom, sí. Me imagino que nos estaréis viendo, no sé si alguien nos está viendo, lo podéis decir, que ahora no estamos en directo, ahora estamos fuera del directo y vamos a volver a conectarnos a ver si ahora se recupera. Es que yo lo veo todo bien, no sé. No está funcionando. Bueno, yo lo veo todo bien, ¿eh? Vale, pues están viéndolo todo. En el directo de YouTube. Es que es muy raro, nos está dando fallos, pero la imagen se ha quedado colgada. Es el YouTube, el que está dando fallos. Claro, porque se escucha a Manuel, de ahí se escucha a Noé y ahí vuelve. Hace como un bucle. Eso debe ser YouTube. ¿Ves? Mira. Bueno, de todas formas, si no, como se está grabando, lo que hacemos es volverlo a subir y ya está. Vale, vamos allá. Bueno, seguimos en el directo. Parece ser que había problemas, no sé ahora, nos lo va a confirmar Geraldine. Yo miraba a Geraldine subirme así la mano. Me hacía así, yo decía, cállate, que estoy todo concentrado, cállate. Y me dan ganas de coger el vaso y echárselo por encima. Y al final resulta que es que me quería decir que no había conexión y en vez de hacer más sí o algo. Vale. A ver, ahora, ¿qué tal? Ahora sí, pero tú estás, yo estoy pillado. En forma de foto. A ver, vamos a hacer un cambio de imagen, ¿sí? A ver ahora. Ya están en YouTube, ya están, ¿eh? ¿Y estamos bien? ¿Nos veis guapos? Están. Pues ya está, nos están diciendo aquí las personas que están en Zoom que estamos guapos.
actualízalo a ver si se ve bien. Ya lo actualicé, pero lo raro que yo lo veo así, no sé Geraldine si lo ven... ve la imagen parada. No, yo la veo perfectamente bien aquí. Ese es el teléfono de Geraldine que está pidiendo teléfono otro. que ya está pidiendo Chepa. Está pidiendo otro. Bueno, como os decía, el siguiente invitado, que no me voy a enrollar más, que el siguiente invitado, Sergio Sánchez, no solo investigó o ha investigado el poder oculto de la mente humana, sino que ha seguido testimonios, entrevistado a protagonistas en su programa Sinera Misteri, ha analizado casos que descolocan expertos y escapan a cualquier diagnóstico tradicional. Así que nos va a hablar esta noche del tema de los misterios y enigmas de la mente humana. Es un placer para mí darle, bueno, pues la bienvenida a nuestro compañero y amigo Sergio Sánchez. Muy buenas, Sergio. Muy buenas tardes a todos los gruteros, a todas las gruteras, a todos los elegidos y a todas las elegidas que estáis aquí hoy disfrutando de estas maravillosas ponencias de la Gruta del Ser. Gracias, Noé, por esta gran ponencia que has hecho desde una visión de la vida, del sentir. Pero si me permites, y si me permitís, pues vamos a irnos también a la mente, ¿no? Porque también es importante, aunque es también muy importante actuar desde el corazón, ¿no? Como bien nos ha comentado Noé. Pero sin embargo, quiero hacer un pequeño recorrido por esa mente humana que todos tenemos. Y yo quería hacer una pregunta que no pretende ser contestada aquí al auditorio. ¿Alguien de aquí tiene dos cabezas? Parece que no, nadie levanta la mano. Vale, perfecto, nadie tiene dos cabezas. Y quizás si cambio la pregunta, podréis entenderme mejor. ¿Alguien de aquí tiene un cerebro? Vale, yo diría que casi todo el mundo... Vale, yo diría que casi todo el mundo me podría decir que sí, que casi todo el mundo de aquí tiene un cerebro. Pues tengo que daros una noticia. Estáis equivocados. Todos tenemos dos cerebros y ahora lo vais a entender desde una perspectiva totalmente real. O sea, no estoy inventándome nada ni me estoy quedando con vosotros, pero lo cierto es que todos, cuando tenemos una depresión, cuando tenemos un estado de ansiedad, cuando tenemos un estado de estrés, ¿no? En ese machaque que tenemos en este día a día, ¿no? Que es tan constante y tan que nos mete, digamos, tanto en esa inercia, ¿no? En el día a día de pasarlo mal, de las prisas, de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pues claro, entramos en una situación en la que vemos que sufrimos mucho del estómago y que muchas veces nos duele el estómago, tengo el estómago mal, me duele el estómago. Y esto se debe a que tenemos un segundo cerebro, y esta es la noticia, muchos lo sabréis, pero algunos otros no, y la tenemos en el aparato digestivo. Y nada menos que, claro, nosotros creemos que todas las neuronas que contiene nuestro cerebro están en el cerebro, previamente dicho, pero no. Tenemos 100 millones de neuronas en el estómago, en el aparato digestivo. Y es algo que mucha gente no sabía. Por eso muchas veces sufrimos y cuando lo pasamos mal, cuando tenemos mal de amores, cuando tenemos un duelo en nuestras vidas, nos afecta también al cerebro, además del estómago, porque el estómago está lleno de neuronas. O sea, estamos hablando de 100 millones de neuronas y yo no sé si sabéis para qué sirven las bacterias. Bueno, muchos imagino que sabréis que gracias a las bacterias pues tenemos la facultad de no sufrir por las bacterias que cojamos, ¿no? Porque estamos inmunizados con esas bacterias y por lo tanto no vamos a pasarlo mal porque nuestro estómago, nuestro sistema está protegido ya que conoce esas bacterias. Pero es que lo que no sabe mucha gente, y esto es apasionante, y bueno, es algo inaudito que hasta hace poco no se sabía. Y es que las bacterias intestinales son las responsables de producir nada más y nada menos que 30 neurotransmisores aproximadamente. O sea, es una barbaridad. Y los neurotransmisores, como sabíamos, como conocíamos, estaban en el cerebro, pero es que resulta que también están en el estómago. Ya no solo estamos hablando de lo que estábamos comentando, ¿no? De todas esas neuronas, sino que además tenemos neurotransmisores. Son capaces las bacterias de construir 30 neurotransmisores y que esto es bastante interesante y no se sabía. Que el 95%
de la serotonina, que recordemos que es lo que segregan las hormonas, lo que le llamamos la molécula de la felicidad. El 95% de la serotonina del cuerpo se encuentra en el aparato digestivo. O sea que poca broma, cuidemos nuestra salud mental, nuestros estados emocionales, pero también cuidemos nuestro estómago, porque ahí tenemos nuestro segundo cerebro y todo está conectado. Y bueno, ya que hablamos de hormonas, pues vamos a seguir hablando de este tema tan interesante, porque yo no sé vosotros, pero a mí cuando me dan una negativa, a mí no me gusta. Yo sinceramente siempre prefiero que me digan sí, ¿no? Siempre que yo quiero algo, siempre que me apetece algo, prefiero el optimismo del sí al optimismo, pues a toda esa negatividad que dice, no, no puedes hacer esto, no te doy esto no es así, tú lo que me has dicho no tiene nada que ver con lo que yo quiero y no, no te lo voy a permitir. ¿Esto a qué viene? Parece que estoy divagando, pero no, no estoy divagando. Está demostrado, y se ha demostrado hace muy poco con estudios científicos de neuroimagen, que nuestro cerebro, cuando escucha la palabra sí, al inicio de una frase, o sea, no tiene por qué ser una sentencia, sino al inicio de una frase, el simple hecho de escuchar la palabra sí, eso hace que nuestro cerebro segregue esta hormona parecida a la serotonina, que también está en el mismo grupo dopaminérgico, que es la dopamina, ¿no? Que también es otra hormona de la felicidad, del bienestar y del placer, como todos sabréis, ¿no? Y también de la recompensa. Sin embargo, cuando escuchamos una frase encabezada por la palabra no, está demostrado neurocientíficamente que el cerebro empieza a segregar cortisol, es decir, la hormona del estrés. O sea, esto también tenemos que tener muy presente, el poder de la palabra, ¿no? El poder de la negatividad, de la positividad, el del sí, del no, tiene muchísima influencia en nuestro cerebro y por lo tanto también en nuestras hormonas. Y claro, nuestro cerebro, como hemos empezado esta ponencia, es muy interesante y tiene una potencialidad impresionante, ¿no? Y muchos pensamos que, bueno, que no podemos ver muchas imágenes y que las imágenes son las que vemos realmente y ahí no hay más, ¿no? Que vemos lo que vemos y punto. Pues esto no es así. El cerebro humano también se ha demostrado que es capaz, fijaros qué apasionante, de procesar imágenes completas. Es decir, en solo 13 milésimas de segundo, nuestro cerebro es capaz de procesar miles de imágenes completas, no una, sino miles, en 13 milésimas de segundo. Es decir, la óptica nuestra está conectada con ese inconsciente y toda esa información, aunque nosotros creamos que no la estamos viendo, sí que la estamos viendo. Por lo tanto, este dato también supuso una revolución en el campo de la neurociencia, ¿no? Porque también estudios superiores habían sugerido que esta capacidad era de 100 milisegundos, es decir, ya se creía que era en bastante poco tiempo, pero se ha demostrado que ya no son 100 milisegundos, sino 13 milésimas de segundo. Somos capaces de procesar esas imágenes y, por tanto, de verlas. Y yo no sé si vosotros a qué dais prioridad, ¿no? Normalmente cuando tenemos una serie de sentimientos, de emociones, de información que capta nuestro cerebro, yo no sé qué es lo que priorizáis, yo no sé hasta qué punto dais importancia a ciertas informaciones o a ciertas emociones, pero sí que es cierto y está demostrado que el cerebro prioriza cierta información y vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y qué información es la que prioriza? ¿La alegría, la emoción, el nerviosismo? Pues fijaros, algo de lo que todo ser humano tiene, de que todo ser humano ha sentido alguna vez, sigue sintiendo y seguirá sintiendo, ¿no? Y algo que también en psicología y en terapia tratamos y está al orden del día. Y es que el cerebro, nada más y nada menos, prioriza la información amenazante, es decir, la que tiene que ver con el miedo, todo lo que es amenaza, sobre otros procesos cognitivos. O sea, se ha demostrado, y así lo reveló un estudio del doctor Bambi de la Rosa, ¿no? Que era perteneciente al Centro de Salud Mental de Texas, de la Universidad de Texas en Dallas, Estados Unidos. Este estudio también desveló o reveló de alguna forma que el miedo, fijaros, a nivel cerebral se manifiesta
a través de un aumento precoz en la actividad de ondas teta. ¿Cuáles son las ondas teta? Para que algunos de los que están aquí presentes nos puedan entender. Pues las ondas teta son las ondas que se pueden conseguir con estados alterados de conciencia muy potentes, como por ejemplo la hipnosis, ¿no? La hipnosis terapéutica, regresiva o clínica. Estos estados de conciencia, digamos que son los más relajantes que puede adquirir el cerebro de forma consciente. Entonces, todas esas ondas que proceden del lóbulo occipital, seguido de un aumento de la actividad teta en el lóbulo también frontal, que está por aquí aproximadamente, de aquí por aquí, eso, digamos, que producía un aumento en las ondas betas también, que están relacionadas con estas y también están relacionadas con el comportamiento motor, con la motricidad, con el movimiento. Es decir, conclusión del tema para que tengamos presente que el miedo ya no solo nos afecta en nuestro cerebro es totalmente erróneo. O sea, los escáneres cerebrales han mostrado clarísimamente que usamos la mayor parte de nuestro cerebro la mayor parte del tiempo. Es decir, nosotros tenemos una actividad cerebral completa en cada momento de nuestra vida, incluso cuando dormimos. E incluso también cuando creemos que no estamos haciendo nada, que estamos pues tranquilos, mirando el horizonte, el cerebro siempre, a cada momento, está activo en todas las partes de sus áreas cerebrales. Además, también eso de que dicen de que, bueno, que utilizamos el 10%, de que nos queda mucho por explorar. Sí que es verdad que nos queda mucho por explorar del cerebro, pero no es su funcionalidad, es decir, su tanto por ciento en lo que se refiere a actividad. Solo el hecho de estar vivos, de estar respirando, de estar el corazón latiendo, nuestro cerebro ya está presente, o sea, ya está en pleno rendimiento y lo que ocurre es que no están todas sus zonas activadas, casi nunca, pero sí que se activan unas y otras dependiendo de la tarea que estemos realizando. Es decir, digamos que todas las áreas cerebrales no están a la vez, pero van activándose y desactivándose según la actividad que nosotros estemos haciendo en dicho momento, ¿no? Entonces podríamos estar hablando de que esto podría afectar, si no funcionan bien esta activación de áreas, a trastornos neurológicos como por ejemplo la epilepsia. Por eso es importante saber que cuando tenemos epilepsia hay muchos fallos y uno de ellos es este, ¿no? Que las áreas cerebrales no se activan cuando se deberían de activar en determinadas situaciones que están asociadas a esas actividades. Y bien, vamos a entrar un poco en algo que yo creo que va a ser un poco gracioso. Espero que no me digáis machista, pero sí. La voz femenina cansa al hombre. Y vosotros diréis, bueno, es que las mujeres, este hombre piensa que las mujeres son insoportables, es un machista, ya está haciendo chistes malos y que las mujeres son muy pesadas. No, no va por ahí. Por favor, no me tachéis todavía, no me colguéis el San Benito, porque la voz femenina es cierto que agota el cerebro masculino. Y yo, si queréis, si me dais la oportunidad, si nadie se antepone, yo os lo voy a explicar. Resulta que la voz femenina, fijaros qué curioso y qué interesante, produce sonidos más complejos que la voz masculina, es decir, tiene una complejidad mucho mayor. Entonces, el hombre, para captar la voz de las mujeres,
el cerebro masculino, por decirlo propiamente, necesita utilizar todo el área auditiva completa, o sea, no basta con una. Y las mujeres, en este sentido, o sea, cuando hablamos de las cuerdas vocales, emiten un rango de frecuencia de sonido muchísimo más complejas que las del hombre, ¿no? Si es que está más conectada la mujer, y la mujer es súper inteligente y las adoro, ¿no? Las mujeres. Y aquí tenemos otra prueba más de ese gran potencial de la mujer, ¿no? Que es esas frecuencias de sonido más complejas y no tan básicas como las de los hombres, porque nosotros somos muy básicos. Y el tamaño de las cuerdas, como se suele decir, el tamaño importa, porque el tamaño de las cuerdas vocales también es diferente al de los hombres. De los hombres es más grueso, pero sin embargo no están dotados de esa complejidad y por lo tanto no emiten esas frecuencias auditivas tan complejas para que los hombres tengamos que hacer un sobreesfuerzo. O sea que cuando vosotros penséis, es que esta mujer me agota, es que su voz me cansa, es que es cargante, pues a lo mejor, oye, no tiene tanto que ver con su personalidad. Y vamos a hablar también del colesterol, ¿no? Y los triglicéridos, ¿no? Ese anuncio tan maravilloso de cierta marca de yogur que no quiero promocionar porque no nos pagan para esto. Pero sí que es cierto que el colesterol, yo no sé cómo estaréis de colesterol, pero bueno, luego los análisis, si no os cuidáis, ya sabes lo que ocurre, ¿no? Sin embargo, muchas veces creemos que el colesterol está distribuido en la sangre. Y bueno, estamos en lo cierto. Pero tengo una noticia que daros, que no solo está en la sangre. Hoy estamos de exclusivas. El 25% del colesterol del cuerpo reside, atención, redoble, dentro del cerebro. O sea, el colesterol es una parte integral de cada célula cerebral. Y sin el colesterol adecuado, es decir, sin esa dosis necesaria que necesitan las células para el colesterol, el cerebro tendría una carencia de esas células e irían muriendo. Por lo tanto, las células, aunque parezca paradójico, necesitan colesterol. Y el colesterol no es tan malo como nos lo han vendido. El colesterol es bueno en su justa medida. De hecho, tener colesterol, digamos, alto no es malo para el cerebro. O sea, es malo para otro tipo de actividades, para otros órganos. Puede ser malo para el corazón, puede ser malo para la circulación, pero un exceso en el colesterol no es malo ni contraproducente por el cerebro, porque ahí se halla el 25% y las células, digamos, que tienen esa demanda tan interesante. Y bueno, seguimos con estos datos tan interesantes del cerebro, de esa máquina tan maravillosa que tenemos, ¿no? Desde el pensar, ya no desde el sentir, y que a veces tenemos que hacerle caso y a veces no. Pero yo no sé vuestros coches cuánto corren, yo no sé hasta cuánto corréis en la autopista, si respetáis las normas de circulación, pero no me he vuelto loco. Resulta que, bueno, digamos que cuando una neurona es estimulada, voy a empezar desde el principio. El cerebro tiene pues muchísimas neuronas, ¿vale? Todas estas neuronas, todas estas miles de neuronas están conectadas como si de autopistas se trataran. Y estos hilos, estos conductos que digamos que están interconectando todas esas neuronas se llaman sinapsis. Pues bien, esas sinapsis comunican los estímulos eléctricos que comunican de una neurona a otra neurona, ¿no? Cuando hay una orden del cerebro, las neuronas se van comunicando por estas sinapsis que hemos quedado que son autopistas. Y mira, esta palabra, fijaros, me viene muy bien lo de autopista, porque la autopista, como bien sabéis, está relacionado con ¿qué? Con la velocidad y con los coches, ¿no? Pero en este caso no hablaremos de coches, pero sí que hablaremos de velocidad, porque está comprobado que la información del cerebro viaja a una velocidad impresionante. Y sí, corre mucho más que vuestros coches. Corre a 268 millas por hora. Que esto, en kilómetros, es 431 kilómetros hora. Es decir, como un Fórmula 1. Tenemos una velocidad increíble. Pero aquí no acaba todo. Los procesos cognitivos, cuando funcionan con la funcionalidad buena, correcta, tienen unas velocidades increíbles. Porque cada neurona, atención, cada neurona puede transmitir 1000 impulsos nerviosos por segundo. Fijaros la
la cantidad de impulsos que puede realizar por segundo, ¿no? Y también puede realizar incluso docenas de miles de contactos sinápticos con otras neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada neurona puede estar conectada con otra neurona con miles de autopistas o de filamentos que son la comunicación eléctrica de neurona a neurona. O sea, no es que tengan solo una autopista, sino miles entre ellas, para que veáis la complejidad del cerebro humano y sobre todo de la sinapsis y de las neuronas, ¿no? De toda esa comunicación eléctrica. Fijaros qué datos más espeluznantes que muchos no conoceréis. Si pudiéramos extirpar un trozo de tejido cerebral, pero pequeño, del tamaño de un granito de arena, o sea, lo más pequeño que os podéis hacer la idea, pues ese granito de arena, o sea, esa misma medida en un trozo de tejido cerebral, estaríamos hablando que contendría 100.000 neuronas. Y atención, y 1.000 millones de sinapsis. O sea, para que veáis la cantidad de conexiones que tenemos. Todas esas sinapsis, todas esas 1.000 millones de sinapsis contenidos en el tamaño de un grano de arena, se estarían comunicadas entre sí, interconectadas. No hay ninguna que no esté desconectada de todo ese entramado, ¿no? Para que luego digan que, bueno, que el ADSL y la fibra óptica son buenas, ¿no? Para que veáis el cerebro de lo que es capaz de contener dentro nuestro. Y claro, el cerebro tiene muchas capacidades, muchas funciones, todos conocemos todas sus partes, los hemisferios, pero también hay una cosa que todos nos preguntamos y que muchas veces creemos que son simples sensaciones o que son simples percepciones. Y sí que es verdad que son percepciones, pero estas percepciones tienen su lógica y están estrechamente hiladas con algo que os voy a comentar ahora, que vamos, es abrumador. Yo cuando me enteré de todo esto, empecé a entender muchas cosas. Bueno, yo me hago una pregunta, la lanzo al aire. Vosotros cuando os aburrís, ¿qué es lo que creéis que ocurre? ¿Qué percepción tenéis del tiempo? Pues imagino que cuando os aburrís, el tiempo parece ir más lento, ¿no? Y sin embargo, cuando lo pasamos bien, cuando estamos en una barbacoa, cuando estamos, por ejemplo, en las ponencias de la Gruta del Ser, lo pasamos maravillosamente bien y nos lo pasamos genial y parece que, oye, que el tiempo pasa rápido, que vemos la conferencia de Noé y que pasa volando. Pero esto, ¿cómo puede ser? Pues tiene su sentido, porque aquí viene un dato revelador, y es que cuando nos aburrimos y cuando nos divertimos, digamos que el cerebro tiene dos contadores simbólicos, dos contadores o dos formas de medir el tiempo. O sea, tiene dos mediciones, como si pudiéramos imaginar dos tipos de cronómetros con dos mediciones diferentes. Y es que cuando nos aburrimos, interfieren ciertas partes del cerebro diferentes a cuando nos divertimos. Y ahí viene y ahí radica la diferencia. Y os la voy a explicar un poquito para ver si se puede entender. ¿Qué ocurre cuando nos aburrimos y el tiempo parece que no pasa, que miramos el reloj y todo el rato es la misma hora? Pues que aquí interactúa la corteza prefrontal, ¿vale? La corteza prefrontal que está por aquí, recordemos que está desde aquí hasta aquí, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando esta corteza prefrontal interactúa, especialmente la dorsolateral, que está por aquí? Pues bien, está más activa, ¿no? Esta zona, esta región del cerebro. Y cuando no hay muchos estímulos externos, esa zona del cerebro lo que hace es analizar el entorno. Es decir, se focaliza únicamente en el entorno. Y sobre todo en el propio estado mental. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues eso hace que prestemos más atención al paso del tiempo que a otra cosa. También interactúa la corteza insular. La corteza insular, para que nos situemos un poquito y hagamos ese viaje tan apasionante por el cerebro, está situada más o menos en el epicentro del cerebro, muy cerca de la región central interior. Y esta corteza insular, digamos que se relaciona con la percepción interna del cuerpo y también con el paso del tiempo.
Y digamos que cuando estamos aburridos, notamos más cada segundo que pasó. Porque es como si esa percepción aumentara porque la está controlando, porque está focalizándola, porque se está encargando de su registro, de su temporalidad, esa corteza insular, igual que la corteza prefrontal. ¿Qué ocurre entonces cuando nos divertimos y que pasa volando todo? Pues que interactúan, como os he comentado ahora, otros sistemas diferentes o otras regiones del cerebro. Concretamente interactúan pues tres. Empezamos por el sistema dopaminérgico, que es el sistema de, como hemos hablado anteriormente, de la recompensa, el sistema que se ocupa del bienestar, de esa emoción en la que tú estás feliz, que estás a gusto. Y eso, el sistema dopaminérgico, está situado en el núcleo accumbens, se llama, y en la área tegmental ventral, que es otra zona diferente del cerebro superior. ¿Qué ocurre? Que al divertirnos, el cerebro libera dopamina, es decir, las hormonas que se encargan de segregar dopamina abren sus válvulas, para que nos entendamos, y empiezan a disparar dopamina sin nuestro permiso, como todas las funciones del cuerpo del cerebro. Entonces, esa dopamina, que es un neurotransmisor, que está asociado al placer y a la motivación, lo que hacen es reducir la atención al paso del tiempo. Digamos que eclipsan esa sensación de estar pendiente del tiempo. Y no solo interactúa el sistema dopaminérgico, también interactúa el cerebelo y los ganglios basales, que también están situados en la parte central del cerebro, pero tirando un poco hacia abajo, para que nos situemos. Digamos que el cerebelo y los ganglios basales se encargan del ritmo y también se encargan de la coordinación temporal. Y cuando estamos inmersos en una actividad placentera que nos gusta, que estamos a gusto y que estamos tan focalizados en ella, digamos que se sincroniza. O sea, su sincronía con la dopamina, es decir, con el sistema dopaminérgico, los dos se sincronizan paralelamente y lo que hacen es que perdamos también esa noción del tiempo. También interactúa la corteza prefrontal ventromedial. Y esta corteza lo que hace también es participar en esa toma de decisiones, sobre todo decisiones que pertenecen al campo de las emociones, ¿vale? Decisiones emocionales y también en el disfrute. Su activación, ¿qué es lo que hace? Pues de alguna forma también sumaría, esa suma de factores, o contribuiría a que el tiempo pase volando. Y esto es lo que produce ese paso del tiempo según estemos en un sector o en otro, ¿no? Según estemos aburriéndonos o según estemos divirtiéndonos. Con esto es un pequeño viaje a todo lo que es el cerebro. Podríamos estar horas y horas y horas hablando del cerebro, pero tampoco quiero cansaros. Y deciros una cosa, que muchas de las cosas que suceden en el día a día, que son desconocidas, son una obra maestra que tenemos, son una obra maestra que podemos utilizar y son unos instrumentos que son interesantísimos, que no sabemos la potencia que tienen, que no valoramos su funcionamiento y que realmente nos están aportando una gran practicidad en nuestro día a día y que nos están ayudando y nos van a ayudar muchísimo más en nuestra vida si sabemos utilizarlo y aprendemos su funcionamiento, porque bueno, hay que decir que tanto la neurociencia como la psicología, como la psiquiatría, estamos en pañales en el estudio del cerebro, de esa máquina tan perfecta que nos han dotado y que muchas veces no valoramos, pero que está ahí y que tiene unas funciones impresionantes que serían muy difíciles incluso de reproducir nosotros mismos. Así que gracias por estar y bueno, si hay alguna pregunta, pues adelante. Gracias a ti, Sergio, por todo. Bueno, estábamos teniendo algún problema en la emisión, pero bueno, estamos solucionándolo, ¿vale? De todas formas, se te escucho perfectamente. Subiremos de todas formas todo esto, lo resubiremos porque está siendo grabado y entonces, bueno, pues ya se mirará bien. O eso espero. Parece que estamos en, ¿cómo se dice? No sé qué, retrógrado.
Mercurio retrógrado, ¿no? Mercurio retrógrado. Si tenéis preguntas, todos los que estáis aquí en Zoom con nosotros, podéis hacerlas. Está Sergio aquí para responderos. Sergio es psicólogo. Sergio es el mejor psicólogo del mundo. Eso ya lo digo yo. Bueno, de la Espera gruta del que- ser porque soy el único. No, no, pero voy a poner mi cámara en el Zoom porque no la tengo activada. Yo pensé que la tenía activada. Aquí está. Ángel Camuñas quiere hacer una pregunta. Pues Adelante, adelante, querido Ángel. Ángel. Activa el micrófono. Sí, activa el micrófono Eh, Perdona, son cosas del directo. Una pregunta a mi querido Sergio que te quería decir. Yo me gustaría saber, ¿qué opinas? ¿Qué me puedes decir de la molécula del glutatión y los beneficios que nos aporta a nuestro cuerpo? Muy interesante tu pregunta, Ángel. Gracias, gracias. Me encanta tu pregunta. Bueno, el glutatión, digamos que es algo que no mucha gente conoce. Creo que tú sí que lo conoces un poco, Ángel, pero voy a ampliar un poco de información. El glutatión es una sustancia interesante y muy imprescindible en nuestras células. Digamos que nacemos con glutatión y vamos perdiendo a partir de los 20 años vamos perdiendo un 10% de esa glutación. Digamos que es un elemento que es imprescindible para el sistema inmunológico y para el estrés oxidativo. Es una sustancia como otras que es imprescindible para el cuerpo humano y que vamos perdiendo. Y está dentro de nuestras células. Las células para poder trabajar bien, para que nuestros sistemas inmunológico esté perfecto y también para que nuestros órganos estén limpios y estén liberados de toda esa toxicidad, de todo ese estrés cognitivo, mental y también oxidativo, es muy necesario tener glutatión en nuestras células. Es una sustancia que no conoce mucha gente, pero que sin embargo existe y la tenemos desde que nacemos. Y creo que es muy interesante porque creo que puede ayudar a muchas personas esta sustancia y se adquiere de muchas formas, ¿no? Hasta ahora se podía adquirir en pastillas, pero lo cierto es que al adquirirlo en pastillas, toda esta sustancia, como todas las que son en pastillas, se perdía un 90%. También se podía inyectar, que esto iba en sangre y era muy rápido, pero ahora hay una empresa, un proyecto maravilloso en el cual también estoy inmerso, que es un producto que encapsula todo ese glutatión en nanopartículas. Es una tecnología sin precedentes, la cual tiene la patente, y digamos que este glutatión que nosotros tenemos lo podemos adquirir en este producto de forma sublingual, es decir, por los capilares de la lengua. En la lengua tenemos millones de venas capilares. La ciencia no ha podido contarlas porque hay muchísimas, infinidad. Y digamos que cuando nosotros, cualquier tipo de medicamento, cualquier tipo de sustancia, pero más concretamente ahora que hablamos del glutatión, lo absorbe directamente por vía sublingual y es la absorción mucho más rápida y mucho más ágil y además no se pierde por el camino nada. O sea que es una sustancia muy interesante que yo invito a que la conozcáis y si alguien quiere saber más, pues tiene mis redes sociales o puede preguntarme por privado y nada, poco más. bueno, no Muchas, sé si... perdona, eh, perdona Ángel, perdona, comenta, comenta. sí, muchas gracias, Sergio. La has bordado. Me ha gustado esta información que me has dado y nada más tengo que decir que gracias, namaste. Muchas gracias, querido Ángel. Sergio, yo tengo una pregunta para ti. ¿Es cierto eso de que nuestro cerebro solo funciona un 10% de él? Es una pregunta que yo tengo, una duda. Totalmente falso, sí, sí. Bueno, lo he comentado en la ponencia, eso se nota que no se está muy atento, querido No, no, compañero. ¿sabes por qué? Porque estaba aquí poniendo todo el Ah, tinglao. Te ya estaba imagino. Sí, auxiliando. mira, digamos que el cerebro utiliza toda su capacidad
al mismo tiempo. El 99,9% de la capacidad del cerebro se está utilizando en cualquier tipo de función. El 10% del cerebro era un mito que se ha demostrado con la neurociencia y con neuroimagen, con las partes del cerebro que se van iluminando progresivamente. Se ha visto que no, que están todas activadas a la vez, pero lo que sí que es diferente, que es lo que he comentado, es la activación del cerebro. La activación del cerebro sí que cambia y digamos que sí que está activada y desactivada a diferentes zonas dependiendo de la, de la situación o de la tarea que estemos haciendo, pero sí que está continuamente activado también el cerebro. Es decir, utilizamos toda la capacidad del cerebro, el 100%, en todo momento. Y el cerebro, además de esto, está activado al 100% en todo momento, incluso cuando duermes. Vale, pues muchas gracias. Hay más preguntas, Sí, ¿no? hay Por una ahí. pregunta, Eduardo, de Manuel, que levanta la mano. Manuel, si quieres, puedes hacer la pregunta en voz directamente. Muy buena, Sergio. Me ha gustado tu ponencia y tu punto de vista científico. O sea, bajo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿No tenemos en realidad más cerebro aparte planteabas que teníamos dos cabezas, totalmente de acuerdo. La cabeza y el estómago. Y las neuronas que tenemos en el corazón. Y luego otra cosa. Esa literatura que hay de que cuando, por ejemplo, se hace un trasplante de corazón o se hace un trasplante de otro órgano, ¿cómo se explica que puede viajar en esas neuronas parte de la información de la persona que ha fallecido? Porque se reportan en la literatura casos, por ejemplo, de persona que le gusta la música, una persona que no le gusta la música, y de repente, pues, oye, pues me encuentro tatareando o me encuentro haciendo esto. O como decías tú, en el estrés, o sea, el estómago es como el organismo más primitivo que tenemos, o sea, lo sientes en el estómago, lo sientes también en el corazón. ¿Qué opinas si se puede ampliar? ¿O tenemos en realidad tres corazones? ¿O realmente el cerebro está distribuido por todo el organismo también? Ya está, con eso ya es la pregunta que tenía. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Me encanta que me hagas esta pregunta, la verdad, porque así exploraremos un poquito más y enriqueceremos un poco la ponencia. Yo no sé si habéis escuchado hace muchos años, y se sigue escuchando todavía, pero se utilizaba mucho antes, la expresión de me han partido el corazón, murió por amor, murió de amor. Pues todo esto tiene más sentido de lo que nos imaginamos. Y es que el corazón, como muy bien apuntas, sí que es cierto que también tiene neuronas. Se ha demostrado científicamente que el corazón tiene neuronas. Por eso, muchas veces sentimos desde el corazón también, porque el corazón se expresa, el corazón tiene sentimientos y el corazón está directamente interconectado con ese cerebro. También hay un hecho relevante, ¿no? Que se ha dicho muchísimas veces, vulgarmente o popularmente conocido como tengo una corazonada, ¿no? Cuando nos referimos a esa intuición. Tengo la corazonada de que me va a pasar esto. Y muchas veces no hacemos caso a esa corazonada y realmente se ha cumplido, porque es que el corazón está asociado también con esa inteligencia, con esa intuición y con esa capacidad de percibir, porque realmente tiene neuronas. Por lo tanto, sí que es verdad que el corazón siente, que el corazón piensa y el corazón percibe. Por lo tanto, esto que apuntabas también, que tú me comentabas, como bien decías, que cómo es posible que hayan trasplantes y, por ejemplo, la capacidad musical de una persona trasplantada de corazón la tenga otra, ¿cómo es posible que todo esto pueda suceder y si puede ser por las neuronas? Bueno, decirte que esto no está demostrado científicamente, así que para mí no es válido a nivel científico o empírico, porque los científicos digamos que lo que es una prueba científica tiene que estar validada científicamente en el laboratorio y replicada, esto quiere decir que se repita y que suceda de nuevo, pero yo no niego, porque el hecho que la ciencia no lo puede mostrar no quiere decir que no exista. Yo no niego que a lo mejor por algún proceso que todavía desconocemos, en algunas trasplantes, que no en todos,
de forma azarosa o de forma caprichosa o no sabemos a través de qué mecanismo, sí que pueda suceder que todas esas neuronas repartidas en el corazón de la persona donante pues puedan llegar a formar parte de ese sistema neuronal nuevo del trasplantado. ¿Por qué no? Bueno, pues hay creo que alguna otra pregunta por ahí y ya nos vamos a ir. Eh, Geraldine, Así es, Eduardo. Bueno, María comenta, dice, ¿la hipnosis va bien para la depresión? ¿Lo recomiendas? La recomiendo encarecidamente. Conozco profesionales que se dedican a la hipnosis clínica psicosomática y ya no solo que puedan ayudar a la depresión, sino que pueden ayudar a múltiples problemas, depresión, ansiedad, estrés, bloqueos, incluso también en el tema de las adicciones puede ayudar muchísimo una buena hipnosis de este tipo, ¿no? Terapéutica y clínica. De hecho, ya no solo los psicólogos lo utilizamos, sino también hay terapeutas que están especializados en esa disciplina y que yo corroboro, doy fe porque lo conozco, conozco casos de primera fe, conozco a terapeutas que son hipnoterapeutas que solucionan estos problemas y que normalmente ya no es que curen la depresión, porque claro, una depresión curarla exige mucho tiempo y exige también terapia, pero como complemento a la terapia es muy necesaria, muy válida y muy eficaz. Y sobre todo, en según qué problemas, sí que es verdad que la hipnosis llega antes que ciertas terapias, porque digamos que llega a la raíz del asunto, llega al momento programante, cuando se desencadenó ese suceso traumático, y lo repara, lo sustituye poniendo otro. Así que sí que puede ayudar a la depresión, incluso muchas veces a otros tipos de problemas de salud, puede llegar antes. bueno, ¿alguna más por ahí? Vale, pues Sergio, ¿dónde se puede poner todo el mundo en contacto contigo? Y bueno, canal, que yo sé que tienes un canal de Instagram muy bueno, ¿eh? ¿Sí o Bueno, no? hacemos lo que podemos. Nos podéis encontrar en Instagram, en Psicoholistic, todo junto y sin P, Psico, empezando por S, y Holistic en medio. Y ahí, pues, digamos que subimos contenido de desarrollo personal, psicología, también espiritualidad, porque no denegamos de ello. Y también realizamos directos con terapeutas de otras disciplinas para abordar, pues, todo lo que es el mundo de las emociones y de la salud mental. Bueno, pues Sergio, que es un placer, que bendito el día que te conocí Lo mismo y te que, digo. y que no me olvido de ese abrazo que nos dimos en Barcelona al despedirnos. Vaya, fue absolutamente maravilloso. Sí, Maravilloso. muy bonito, muchísimo. Bueno, Sergio Sánchez, con todos vosotros, muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio.